Y a todos y cada uno de los que nos están viendo, les bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 17. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 17 del libro de Génesis, bendito sea el nombre del Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y tu palabra que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón, mi Dios, y sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Padre, que tu palabra, mi Dios, sea en este momento provisión para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Provisión, Señor, mi Dios, y que tú puedas obrar, Señor, mi Dios, en nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú estés, mi Dios, dirigiendo conforme tu voluntad y a través del Espíritu Santo, Señor, mi Dios, este mensaje, Padre. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, Señor, mi Dios, y guíanos, Señor, mi Dios. Que tu palabra sea para nosotros como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra, Señor, sea luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de este mensaje es el vacío que solo el Hijo puede llenar. El contexto de la Escritura, hermanos, está hablando de la caída del hombre. Y si tú lees el capítulo 3, ves cómo el hombre desobedece a Dios y se introduce, hermanos, el pecado en el mundo y la muerte. Pero también vemos, hermanos, que Dios traza un plan de salvación para el hombre. Un plan de salvación porque, hermanos, está reflejando con este plan de salvación su misericordia. Pero si llegamos a contemporizar este texto, estamos viendo, hermanos, y si lo llegamos a minimizar, estamos viendo a un padre corrigiendo a un hijo desobediente. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Cuántas veces tú has corregido a tus hijos? Alguno dirá: yo ya perdí la cuenta. Y quizás tú, pero espero que tú no seas como aquellos padres que corrigen a los hijos diciéndole al niño: niño, ven aquí. Y el niño: que no voy. Y entonces: niño, que vengas aquí. Y que no voy, y que niño, que vengas aquí. Y al final el que se acercó no fue el niño, sino que fuiste tú. Porque muchas veces, hermanos, nuestros hijos son rebeldes, ¿no? Se parecen al papá. Pero, hermanos, ¿qué está ocurriendo con Adán y Eva? Porque desobedecieron, sí, pero Dios, hermanos, en un momento dado tiene que aplicar un correctivo. ¿Y cuál fue este correctivo? Lo sacó del huerto del Edén.
lo sacó del huerto del Edén. Y hermanos, los vacíos del Hijo se forman por la desobediencia al Padre. Yo te voy a decir una cosa. Hoy en día hay muchas personas que están lidiando con vacíos. Están lidiando con vacíos y, hermanos, buscan de diferentes maneras llenar estos vacíos. Muchos se meten al alcoholismo, las drogas. Muchos se meten en una espiral de autodestrucción. Muchos buscan amistades tóxicas y no logran llenar estos vacíos. Y hermanos, el alma se está carcomiendo por el vacío que muchos tienen. Y no están viendo y no les permite ver que el único que puede llenar esos vacíos es el Señor Jesucristo. No les permite ver, hermano, hay tanta gente que busca diferentes cosas porque el vacío intrínseco que tienen, hermanos, necesita ser llenado. Y lo llenan, hermanos, muchas veces con cosas que incluso es como un problema más que se añaden a sus vidas. Cuando Jesucristo está diciendo, venid a mí los trabajados y cansados, yo os haré descansar. Por eso que, hermanos, el Salmo 27, versículo 10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Jehová nunca te dejará, nunca te desamparará. Pero, hermanos, muchos de estos vacíos vienen desde la niñez. Y muchos adultos caminan con un sentido de orfandad. Muchos han salido al mundo, a la vida, y se sienten huérfanos. Recuerdan, yo cuando era niño, mi papá siempre me traía un caramelo, un chuche, un algo. Y ahora se ven solos. Y añoran tener a alguien a quien decirle, tengo este problema. Añoran tener a alguien en quien confiar, alguien en quien refugiarse, y no lo encuentran. Y empiezan a buscar, hermanos, otras cosas. Cuando Jesucristo, hermanos, es el único camino, la única verdad hacia el Padre. Es el único que trae vida y esperanza, hermanos. Y, hermanos, muchos han salido de sus casas en desobediencia a sus padres y luchan, hermano, en el mundo, pero no luchan por los desafíos que el mundo trae, sino por el sentido de orfandad en el que se encuentran solos. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, vamos hacia Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa, hermanos, es la condición
de alguien que sale de la cobertura de su padre en desobediencia. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he preguntado cuál fue el pecado del hijo pródigo? ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? ¿Fue quizás haber querido independizarse del padre? El pecado del hijo pródigo fue estar fuera de la obediencia del padre, fuera de la cobertura del padre. Y muchos hermanos hoy viven fuera de la voluntad de Dios y están viviendo perdidamente. No, pastor, yo es que oro en mi casa. No, pastor, yo es que creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y muchas veces nos encontramos en medio de vacíos que no podemos llenar porque estamos fuera de la voluntad del Padre, viviendo perdidamente. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo no sé cuánto tiempo, la Biblia no lo dice porque es una parábola que está relatando el Señor Jesucristo. Pero cuánto tiempo el hijo pródigo vivió en esa provincia con los cerdos. ¿Cuántas veces tú has visto una persona que se equivoca y por no rectificar se mantiene en donde está? Se mantiene allí. Algo le está diciendo: oye, tú tienes que cambiar tu vida. Oye, tú tienes que hacer algo con esto. Pero dice: es que no, es que si yo hago algo, lo que significa para yo hacer algo es ir a donde mi padre. Y yo no quiero ir a donde mi padre. Y esa es la rebeldía. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo en esto? No se sabe. Pero el versículo 17 dice: y volviendo él en sí, o sea, recapacitando, se preguntó a sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el pensamiento, hermanos, de alguien que vive perdido, de alguien que no sabe quién es, porque ha vivido tanto en el vacío que ya no sabe y pierde su identidad de hijo y adopta una identidad de esclavo. Y es que, hermanos, muchos viven pensando: yo puedo solo, y se mantienen lejos del Padre. Y se están, hermanos, a sí mismos autodestruyendo, y su alma llora, su alma clama. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, el hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre. ¿Eso dice la Escritura? No. El hijo pródigo dice: volveré a mi padre. El hijo pródigo no estaba hablando acerca de que quería llenar su estómago. No. Él estaba diciendo: volveré a mi padre, porque en casa de mi padre hay abundancia de pan. Hermano, no veas a Dios en función de qué es lo que te puede dar. Mírale como padre y vuelve a casa. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, muchos tenemos vacíos porque estamos en rebeldía.
En los momentos en los que recuerdas tu niñez y quizás piensas en una escena en la que en tu casa todo iba bien. Quizás piensas que de pronto estos días de Navidad siempre veíamos las mesas llenas, la mamá cocinando, el papá preparando el arbolito y cosas, y tú te extrapolas ese pensamiento y hoy te ves solo y añoras volver a ese momento. Muchos se sienten solos, hermano. Muchos se sienten solos, pero incluso estando con sus padres, porque los vacíos son más profundos. Y no pueden llegar. Pero ¿sabes qué? Hay uno que sí llega. Hay uno que pagó el precio para poder llegar a llenar cada uno de los vacíos que el hombre pueda tener. Es Jesucristo. Solo Jesucristo puede llenar todo vacío que hay en el corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Solo Jesucristo, hermano. El vacío del Padre por su Hijo perdido, solo el Hijo lo puede llenar. Todos estamos pensando en los vacíos propios, pero no estamos pensando en el vacío que hemos dejado. El hijo pródigo se marchó y vivió perdidamente. Pero ¿cómo estaba el padre? El padre estaba con un vacío y continuamente él estaba viendo hacia el horizonte, esperando a su hijo. Dios está en el horizonte esperándote, esperando que vuelvas. Y hermanos, muchos no pueden entender más allá de sus propios vacíos, pero el Padre también está esperando a aquel hijo. Yo te voy a decir una cosa y perdóname, no quiero herir sensibilidades, pero no hay un vacío que se pueda llenar cuando hablamos de la pérdida de un hijo. Cuando un padre pierde un hijo, es un vacío que no se llena. Cuando se pierde un hermano, es un vacío que no se llena. No puedes llenar ese vacío. Siempre tendrás un espacio para aquella pérdida. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué padre puede dar por perdido a un hijo? Un padre que sea padre, realmente padre. ¿Qué madre puede dar por perdido a un hijo? Siempre va a recordar a su hijo. Siempre va a recordar y tener un espacio para su hijo. Pero muchas veces cuando se pierde un hijo, se pierde un hermano, se pierde alguien cercano que ha sido representativo en su vida, deja un vacío. ¿Quién puede llenar esos vacíos? Nadie puede llenar esos vacíos. Solo Cristo. Solo Jesucristo puede llenar esos vacíos, hermanos. Muchas veces estamos buscando dónde llenar vacíos existenciales, hermanos. Pero solamente Jesucristo puede llenar tu vida de fe y de esperanza. Porque la palabra dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y cuando tú tienes un vacío y tú vives en tu vacío, tu alma se empieza a carcomer y pierdes la esperanza, pierdes la identidad. Ya no sabes quién eres porque has entrado en una espiral de autodestrucción. Pero Jesucristo, hermano, es la luz, es la esperanza, bendito sea el nombre del Señor, para todos aquellos que están en la oscuridad y en las tinieblas. Y hermano, la palabra dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas, bendito sea el nombre del Señor.
Versículo 22. Cuando el hijo pródigo llegó a donde el padre y le dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué dijo el padre? Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermanos. Muchas veces tú no te acercas al Padre porque piensas que el Padre te va a rechazar, pero el Padre te está esperando, bendito sea el nombre del Señor. El Padre está esperando tu llegada, bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces tú dices: no, es porque yo salí en desobediencia, pero el Padre te está esperando. Y hermanos, el Padre, cuando ve llegar a su Hijo, se alegra. Porque es un vacío que se llena. Cuánto daño y cuánto dolor cuando hay una pérdida. ¿Y qué es lo que sientes cuando ves llegar? Antes, hermanos, hoy tenemos teléfonos móviles, tantas cosas para comunicarnos. Antes no había. Y cuando las familias a veces se llegaban a distanciar hasta meses. Y cuando alguien llegaba y veías venir de lejos al familiar, la gente que estaba esperándolo se regocijaban y hacían fiesta por la visita. ¿Cuánto más la llegada de un hijo que vuelve a casa? Hermanos, podemos decir que así se siente Dios. Como padre se siente Dios así. Se sintió Dios así, con un vacío en el corazón, cuando tuvo que decirle a Adán: vete, sal del huerto del Edén. ¿Cuál fue el vacío que sintió Dios? Cuando Adán pecó, desobedeció. Muchas veces lo he dicho, cuando en el versículo, bendito sea el nombre del Señor, recuerdo si 3:8 dice: ¿dónde estás tú? Porque Dios no veía lo que él había formado. Ya no podía estar en comunión. Eso es lo que hace el pecado, hace la muerte, la separación. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios no podía interactuar, tener comunión con Adán, porque Adán había desobedecido, había pecado, hermano, y la paga del pecado es muerte. Y cuando Dios ve a Adán en esa condición, el dolor y el vacío de Dios por Adán, y decirle: tienes que salir del huerto del Edén. ¿Cómo en ese momento, hermanos, Dios perdió la comunión con Adán y lo tuvo que sacar del huerto del Edén por la desobediencia y el pecado? Hermanos, no se volvió a llenar ese vacío. No se volvió a llenar ese vacío. Vaya usted al libro de Génesis capítulo 4. Quisiera que me prestes atención en este momento. Dice el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra.
Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondiendo Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra que estamos hablando? Que cuando Caín mató a Abel, Abel es un espacio vacío, como hijo de Adán y Eva. Muchas veces, hermanos, estamos marcados por cosas que hemos hecho. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios le dice: oye, la sangre de tu hermano clama. Como padre está diciendo: hay un vacío por tu hermano. Y hermanos, y bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 25, mira lo que dice. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Hermano, aquí vemos una tragedia familiar. Vemos la tragedia familiar de un hijo muerto y el otro errante. Un hijo muerto y el otro errante. Y así como, hermanos, Dios como Padre sintió el vacío, así también Adán sintió el vacío por su hijo Abel. Y así como Dios vio morir a Adán, así también Adán sintió el vacío de la muerte de su hijo Abel. Pero no solamente eso, sino que así también como Dios vio que Adán salía del huerto del Edén a vivir errante, también Adán vio a Caín saliendo errante. Hermano, ¿y un padre puede olvidar a un hijo? Entonces, ¿qué pasa con Caín? ¿Se perdió? Esto es un gancho, ¿eh? ¿Cuántos dicen que se perdió? Hermanos, ¿qué pasa con Caín? ¿Qué pasa con la simiente de Caín? Vemos que nace Set. En hebreo, Set significa sustituto. Por eso Eva dice: me sustituyó Dios al hijo que mató Caín. Entonces Set es el sustituto de Abel. Pero ¿qué pasa con Caín? Ese es el plan de salvación. Ahí entra el plan de salvación. Porque, hermanos, Jesús es el Hijo de hombre que le da esperanza a los hombres. Y más allá del juego de palabra, yo quiero que entiendas que así como Adán, y en Adán todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza de ser desobedientes. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos una naturaleza de, antes de reconocer, vivir errantes. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces, hermanos, estamos separados de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es una naturaleza, bendito sea el nombre del Señor, pecaminosa. Muchos hermanos hoy están en el mundo muertos, separados de Dios. Y Dios ha provisto un sustituto. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. El sustituto, hermanos, en Cristo podemos tener vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hay más cautiverio, ya no hay más vida errante cuando tenemos a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los que tienen vacíos están viviendo errantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Están viviendo perdidamente, están fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos acerca al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermano, recuerda que la paga del pecado es muerte. Y cuando se tenía que hacer remisión de pecados, necesitábamos un sustituto. Y el pueblo de Israel cogía un animal y con la sangre de ese animal cubría el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, nadie más podía hacerlo. O tú puedes decir, oye, mira, yo soy culpable y tengo que morir, pero ¿quién puede morir en mi lugar? Oye, pregúntale al de lado si puede hacer algo parecido. ¿Quién puede morir en mi lugar? Hermanos, si tú buscas a alguien que pueda salvar tu alma, solo Jesucristo se dio a sí mismo por rescate por todos. ¿Qué dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mira lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Perdón. ¿Qué me pasa hoy? No veo bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que dice, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está viviendo, hermano, un vacío de aquellos hijos que han muerto. Todos los hijos de Dios que están, bendito sea el nombre del Señor, fuera de su voluntad, están muertos a una comunión con Él. Y Él está esperando. Por eso que envió a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea pueda tener comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2. Mira lo que dice versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el Padre está esperando por ti. Podemos tener ciertos vacíos, pero esos vacíos, hermanos, solo Cristo los llena. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y te reconcilias con el Señor por medio de Jesucristo, hermano, tú estás en la misma condición del hijo que llega a casa del Padre. El Señor te levanta, te pone un anillo en tu dedo, te pone calzado y te da vestiduras nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque
perdemos el tiempo y no volvemos a donde el Padre. Como el Padre, hermanos, Dios no olvida a sus hijos. Dios no olvida a sus hijos. Nadie puede olvidar a un hijo. Y por eso es que Dios envía a Jesucristo. Porque sin Jesucristo, hermanos, no solamente estuviéramos muertos, sino que también errantes, sin fe y esperanza. Pero Dios, pensando en la obra, porque Dios formó a Adán, pensando en la obra que Él hizo. Y hermanos, en Adán estamos tú y yo todos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y el Señor está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Porque a través de Jesucristo, hermanos, el antiguo Adán es encontrado. Así como el padre del hijo pródigo dijo, mi hijo había muerto y es revivido, se había perdido y es hallado, porque en nuestra naturaleza pecaminosa todos somos Adán. Pero Cristo nos salva, porque ese es el plan de salvación para el mundo, que solo por Cristo es el sustituto. Pero hermanos, no solamente un sustituto como Abel, quito uno y pongo otro, no. También es el sustituto en la muerte. El hombre por el pecado murió. Y Dios envió a Jesucristo para que a través de su muerte el hombre viva. Envió el sustituto para morir por nosotros. A Cristo le debemos la vida. Y Dios está, hermanos, esperando que procedamos al arrepentimiento. Quiero terminar. Isaías 53, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, dice la Escritura, como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, dice la Escritura, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, muchos hoy se duelen por vacíos en el alma. No encuentran descanso, no encuentran una manera de llenar esos vacíos. Pero es que Jesucristo llevó todos los vacíos existenciales en la cruz. Su sangre es suficiente. Su cuerpo molido y sacrificado es suficiente. Solo Él pagó el precio de nuestros pecados. Y hermanos, el padre perdió un hijo errante, y sacrificó un hijo para
restaurarlo todo. Y todo el Padre lo reunió en Cristo. Por eso es que, hermanos, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él nos acerca al Padre. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. No sé, Señor, mi Dios, muchas veces vivimos errantes. Vivimos, Señor, víctimas y presa de nuestros propios vacíos. Vivimos errantes, Señor. Y no vemos, Señor, que tú estás llevando un vacío, porque a Dios le haces falta tú. Dios nos anhela a todos, porque Él desea que todos procedamos al arrepentimiento, a volver en sí, a volver a casa, a volver al Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, en cada corazón, en cada mente, Padre. Seas propicio a la necesidad. No hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. Solo hay que dar el paso de fe. Solo hay que decir: vuelvo a mi Padre. Vuelvo a mi Padre. Y Él llenará todo, porque Él lo llena todo y en todo. Solo Cristo, solo Jesús, solo el Señor. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hay un testimonio de un pastor que hablaba acerca de una chica que a los 19 años su padre le dijo: si me sales embarazada, una frase de los padres: no vuelvas a casa. Y esta chica se fue. Al final salió embarazada. Vivió perdidamente. La abandonaron, perdió al bebé. Y contaba la historia que ella no sabía qué hacer. Tampoco tenía el valor de volver a casa de su padre. En un momento dado le consiguió un trabajo en otra ciudad y cuidando a unos ancianos, y cuando ella iba a tomar el tren, antes le mandó una carta a su papá, a sus padres. Le dijo: si es que aún no guardan algún rencor contra mí, yo voy a pasar el día de mañana a las 10 de la mañana en el tren que va a otra ciudad, y si me han llegado a perdonar esta afrenta, pongan por favor en el árbol grande de tamarindo un pañuelo blanco. Esa va a ser la señal para yo saber que me han perdonado y poder volver a casa. Dice que cuando ella se subió al tren, se le acerca al conductor y le dice: mire, cuando lleguemos a tal ciudad, usted va a ver una casa grande, un gran patio y un árbol de tamarindo, y quiero que me haga el favor de percatarse si hay un pañuelo en el árbol. Y el conductor le dijo: muchacha, siéntate, no estés molestando. Ella se sentó y empezó a llorar, porque no podía, en el caminar, no podía ver hacia su casa. Y estaba llorando porque
la incertidumbre de querer volver a casa y no poder. ¿Cuántos años había estado fuera pensando que su padre no le perdonaba su error, su equivocación? Cuando el maquinista le dijo: muchacha, tu casa es grande y con un gran patio y con un árbol en la entrada de tamarindo. Sí, ¿ve algún pañuelo? Dice: no, muchacha, no hay ningún pañuelo. Todo el árbol está forrado con sábanas blancas. No solamente el árbol, sino toda la casa está forrada con sábanas blancas. Y veo dos ancianos que están con sábanas blancas. Y así está el Padre, esperando a aquellos hijos que creen que no serán recibidos. Y el padre, hermanos, de esta muchacha empezó a buscar vecinos a que le dieran sábanas blancas, porque él pensaba: si pongo un pañuelo blanco quizás no lo vea y se va a marchar mi hija. Y por eso él forró todo. Cristo es como aquel árbol de tamarindo. Es como aquella sábana blanca. Es la señal para que vuelvas a casa. Y solo Cristo puede hacerlo, hermanos. Cristo murió por ti y por mí, para que tú y yo podamos volver a casa. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, y vamos a salir de aquí, no de tu presencia. Llévanos con bien. Guárdanos, Señor. Guarda, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, nuestros hijos, Padre. Señor, tu palabra nos enseña: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y cuántos padres desean lo mejor para sus hijos? Lo mejor para sus hijos es acercarlos a Dios. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.